Bueno, el doctor Fernando Suárez, como ven aquí, Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, hizo el doctorado en Biofísica en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, y ya al término me buscó y vimos la manera de integrarlo a la unidad como investigador. Después, unos años posteriores, conseguí que se fuera a la Universidad de Gotemburgo con el doctor Frederick Banget y la doctora Valentina Tremaroli para tener una capacitación en el tema que nos va a abordar. Actualmente es investigador SNI 1 y su línea de investigación pues están relacionadas con el tema de las enfermedades metabólicas, que este es algo que hemos cuidado en la unidad por 25 años, no dispersarnos y aún así hablar de enfermedades metabólicas es todo un mundo, como lo estamos viendo aquí. Sin más, doctor Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a platicar en esta parte del simposio sobre un trabajo que hemos realizado en el laboratorio, en donde hemos trabajado con pacientes que se someten a cirugía bariátrica aquí en el Hospital de Especialidades, y lo que nosotros que hicimos ahí es evaluar la microbiota intestinal de estos pacientes antes y después de la cirugía bariátrica, y este estudio en resumen nos permitió identificar una bacteria relevante en el índice de masa corporal de estos pacientes. Bueno, ya sé que ya lo hemos escuchado en pláticas anteriores, pero bueno, voy a insistir en la definición de microbiota. De manera general, simplificada, sería el conjunto de todos los microorganismos que se encuentran generalmente asociados a la piel, mucosa y otras áreas del cuerpo humano. Y la microbiota es el conjunto de bacterias, de hongos, arqueas, algas y protistas que podemos nosotros identificar en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Y hay dos conceptos muy importantes cuando trabajamos con microbiota intestinal que tenemos que entender bien, que es la diversidad y la abundancia. La diversidad creo que se autodefine y la abundancia pues es el número de bacterias diferentes, del número de bacterias que tenemos en cierta región de nuestro organismo, cierta superficie, o mucosa, etc. De manera general, lo que se conoce hasta el momento de la microbiota intestinal es que, hablando del ser humano, se han identificado hasta 25 filos bacterianos, alrededor de 2.000 géneros que comprenden 5.000 especies de bacterias. Se estima que de estas 5.000 bacterias pues tienen su genoma cada una de ellas, y se estima que solamente se conoce aproximadamente el 80% del genoma de estas bacterias, o funciones o los genes que están presentes en estos genomas, y hay todavía un 20% más o menos que se desconoce, está en la oscuridad y todavía hay que investigar más al respecto. Entonces, si vemos, hay todavía mucho campo de estudio en el área de microbiota intestinal. También estimaciones han permitido hacer cálculos que nos indican que todos los días en nuestro organismo estamos cargando muchísimas bacterias. De hecho, en número estarían excediendo el número de células eucariotas que nos hacen seres humanos en un 70 a un 90, 80% más. Y esta abundancia tan grande de bacterias que están presentes todos los días con nosotros está acompañada, por supuesto, con una diversidad de genes muy, muy importante, estimándose también en aproximadamente 2 millones de genes bacterianos. Y si los comparamos con el número de genes que se estima para el genoma humano, que son de 23, estamos viendo que el repertorio genético de esta comunidad de bacterias es pues muchísimo, muy amplia. Esto le da una flexibilidad genética
y también existen vías metabólicas bacterianas que necesitamos también para poder nosotros estar saludables. Y como ya nos mencionaban anteriormente, la microbiota intestinal no es un ente que sea totalmente estable. Hay diferentes factores que lo modifican a lo largo del tiempo. Algunos de estos factores los podemos ver aquí, ya nos lo comentaron antes: la nutrición, la geografía, ejercicio, la edad, la genética, el uso de medicamentos. Y uno muy importante es justamente la parte de nutrición, porque es como todos nosotros, como seres humanos. Algunos preferimos alimentarnos de carnes, otros preferimos más los mariscos, otros más las verduras. Es lo mismo con las bacterias. Las bacterias también tienen preferencia por el uso de ciertos substratos, de ciertos nutrimentos, y por lo tanto van a crecer y van a abundar más en entornos en donde haya una mayor disponibilidad de este tipo de nutrientes. Entonces, lo que nos alimentamos realmente sí influye, y de manera muy importante, en el perfil microbiano de nuestro intestino, de nuestro tracto intestinal. La geografía, muy relacionada también con la parte de nutrición, puesto que diferentes regiones del mundo pues tienen también diferentes hábitos alimenticios. La edad, ya nos habló una doctora anteriormente sobre cómo va evolucionando la microbiota intestinal desde la infancia. La genética tiene también que ver con esto, y el uso de medicamentos, muchos medicamentos, no solamente los antibióticos, sino también existen otros medicamentos que tienen efectos importantes sobre el perfil de la microbiota intestinal. Y bueno, ya voy a empezar a platicarles un poquito sobre lo que hemos realizado en el laboratorio en relación a identificar las diferencias que hay en pacientes con cirugía bariátrica y antes de ser o recibir esta cirugía bariátrica. Y bueno, como ya decía, el objetivo de este trabajo fue identificar los cambios en esta microbiota de pacientes que se someten a la cirugía bariátrica. Sabemos que la cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico que se aplica principalmente a pacientes que tienen obesidad severa. El médico hace la evaluación y hace la sugerencia de que pues el paciente podría ser beneficiado por este tipo de cirugía. Esto es lo que hacen aquí en el Hospital de Especialidades, donde nosotros estamos colaborando con algunos médicos que están en la clínica de obesidad. La cirugía bariátrica entonces tiene efectos muy importantes sobre el peso de los pacientes. Hay una disminución dramática del peso después de unas pocas semanas o meses después de realizar este tipo de cirugía. Y otra cosa también muy importante es que aquellos pacientes que antes de la cirugía bariátrica necesitaban utilizar hipoglucemiantes para controlar su glucosa, en el 70% de los casos hay una remisión de la diabetes. Esto quiere decir que ya no van a necesitar esos hipoglucemiantes después de la cirugía bariátrica, al menos por un tiempo largo. Claro que no todo es belleza con cirugía bariátrica. Hay algunas cosas que no son deseables, como por ejemplo muchos de estos pacientes, la mayoría de estos pacientes requieren suplementación con nutrimentos pues ya durante toda su vida, ¿no? Pero ahí es cuestión de que el médico y el paciente evalúen el riesgo-beneficio en cada uno de los casos particulares. Y bueno, entonces en este trabajo lo que hicimos fue, como dije, reclutamos a los pacientes en la clínica de obesidad aquí del Hospital de Especialidades. Todos tuvieron que firmar el consentimiento informado. Recolectamos los datos antropométricos y de sangre. Con la sangre pudimos determinar el perfil de lípidos, glucosa, insulina, etcétera. Y con las muestras de heces que se recolectaron o que se les pidieron a los pacientes, se pudo hacer la extracción de DNA bacteriano, y posterior a eso se realizó en la unidad de secuenciación, también de especialidades, la secuenciación de la región B4 del gen 16S bacteriano, que nos permitió
mediante técnicas estadísticas, pues la identificación de las bacterias en la mayoría de los casos a nivel de género y en algunos casos a nivel de especie. Posteriormente, pues hemos trabajado y analizado estos datos estadísticamente. Y bueno, aquí les muestro una gráfica en donde podemos observar una descripción de la población que se estudió. En este trabajo se incluyeron 21 pacientes que se les dio seguimiento desde antes de la cirugía bariátrica y 3 meses después de haber recibido la cirugía bariátrica. Y bueno, en este caso no hay sorpresas, es lo que esperábamos, que la cirugía bariátrica pues, disminuye de manera muy importante el peso corporal de estos pacientes, llevándolos desde un promedio de 120 kilogramos antes de la cirugía bariátrica hasta 90 kilogramos después de la cirugía bariátrica. También hay una disminución de 10 unidades aproximadamente del índice de masa corporal, yendo desde 42 hasta 34. Estos son pacientes con obesidad severa, los que son sometidos a este tipo de cirugía. En los niveles de glucosa también vemos una diferencia significativa, disminución importante después de la cirugía bariátrica, así como en triglicéridos, como en LDL y colesterol total. Entonces, si vemos, realmente hay una mejoría muy importante en varios parámetros metabólicos de estos pacientes que hemos capturado para este estudio. Entrando ya en la parte de bacterias y microbiota intestinal, lo primero que hicimos pues, fue caracterizar las generalidades de la microbiota, cómo se veía la microbiota antes y después de la cirugía bariátrica. Y lo que pudimos observar es que antes de la cirugía bariátrica, bueno, perdón, esto está al revés, acá debería ser antes de cirugía y aquí después de cirugía bariátrica. Entonces, antes de la cirugía bariátrica se encontraron estos taxas a nivel de todas estas categorías taxonómicas en pacientes antes y después de la cirugía. Vemos que no hay grandes diferencias. Aquí vemos en género, por ejemplo, que antes de la cirugía tenemos 76, mientras que después de la cirugía 74 hay una ligera disminución, sin embargo, pues no es dramática. Y lo mismo pasa con las especies. Tenemos 96 y baja a 90 especies después de la cirugía bariátrica. Ahora, estos números que estamos viendo en esta columna solo se refieren a las bacterias que están presentes en más del 50% de los pacientes. Sin embargo, nosotros en el grupo completo de los 21 pacientes pudimos identificar hasta casi 800 especies o 300 géneros bacterianos. Entonces, estos son los principales, digamos, que son los compartidos en la mayoría de la población. Y eso lo podemos ver también en esta gráfica. Aquí está en forma numérica, aquí está en forma gráfica a nivel de especie. Podemos ver que hay algunas especies de bacterias que son las más predominantes, con la abundancia graficada en este eje, y cada línea representa a una bacteria. Entonces, hay algunas que son las más predominantes y hay muchas, de hecho la mayoría de ellas, que están en baja frecuencia en la población de estudio, tanto antes de la cirugía como después de la cirugía bariátrica. Esto seguramente pasa en cualquier grupo de estudio que se trabaje, que hay ciertas bacterias predominantes. Una cosa adicional que observamos es que también la abundancia de las bacterias cambia antes y después de la cirugía bariátrica. Aquí vemos el predominio antes de la cirugía de Probotella, lo mismo acá. Sin embargo, antes de la cirugía bariátrica vemos que la segunda más abundante es Faecalibacterium y después Blautia, y después de la cirugía bariátrica ya no aparecen en segundo y tercer lugar, sino se recorren más hacia abajo, y algunas otras bacterias que no estaban presentes aquí empiezan a recorrerse y ser más presentes y más abundantes en este tipo de pacientes. Otra cosa interesante que podemos observar en esta gráfica es la mediana de la abundancia relativa de estos pacientes. Vemos que aquí, Probotella, por ejemplo, que es la más abundante en ambos casos, su abundancia relativa, la mediana de su abundancia es de 13%, mientras que acá sube a casi 25%. Entonces, aunque sigue siendo la predominante,
la abundancia relativa aumenta después de la cirugía bariátrica, lo cual indirectamente nos estaría hablando un poco sobre la parte de la dominancia de algún tipo de algunas bacterias en este tipo de pacientes. Aquí vemos también una gráfica de los filos presentes tanto antes de la cirugía bariátrica como después de la cirugía. Vemos lo que ya se ha descrito siempre en todos lados, que los firmicutes y bacteroidetes son los más predominantes, pero aquí lo que observamos también es que las proteobacterias, que son esta línea morada, empiezan a aumentar en su abundancia relativa después de la cirugía bariátrica. Aquí vemos los números que corresponden a las abundancias relativas de estas bacterias, tanto antes como después de la cirugía bariátrica, y en relación a los firmicutes podemos ver que disminuye ligeramente la abundancia relativa de este filobacteriano, mientras que los bacteroidetes, aquí está al revés, antes de la cirugía es esto y después de la cirugía es esto, entonces hay un aumento de bacteroidetes después de la cirugía bariátrica. Y proteobacteria, como lo observamos aquí, pues también hay un aumento de este filobacteriano después de la cirugía bariátrica. Estos son solamente gráficas descriptivas de nuestra población, cómo se comportan la microbiota intestinal antes y después de la cirugía. Posteriormente, bueno, ya empezamos a hacer estadísticas y comparamos la diversidad alfa entre los pacientes antes y después, y lo que observamos es que a nivel de la diversidad alfa con la métrica Chao, no hay diferencias significativas, sin embargo vemos una tendencia, digamos, a disminuir. Chao está más relacionada con el número de bacterias diferentes que encontramos en los pacientes, mientras que Chao 1, Simpson y Shannon sí consideran la presencia-ausencia, pero también incluyen en su cálculo la abundancia relativa de estas bacterias, y aquí lo que estamos observando es que también hay una disminución de la diversidad y es significativa en ambos casos, y en el caso de Simpson podemos observar también que nos indica que hay dominancia de bacterias posterior a la cirugía bariátrica, que está relacionado con lo que yo ya les comentaba en una de las gráficas de las diapositivas anteriores. En beta diversidad, después también comparamos entre los dos grupos de pacientes y pudimos observar que se separan muy bien en una gráfica de componentes principales, en donde vemos a los pacientes antes de la cirugía bariátrica bien agrupados en este círculo gris oscuro, mientras que después de la cirugía bariátrica están agrupados en estos círculos gris claro y están claramente separados. Haciendo estadísticas también son diferentes estadísticamente los grupos de bacterias de pacientes antes y después de la cirugía bariátrica. Recordemos que la beta diversidad nos habla de la similitud en la microbiota intestinal de los pacientes. Entre más cerca estén en esta gráfica de componentes principales, pues entonces la similitud en el perfil bacteriano de estos pacientes es mayor, mientras que cuando están más separados la similitud es menor. Posteriormente, bueno, ya quisimos identificar un poco más las bacterias específicas que son diferentes entre los pacientes antes de la cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica, porque alfa y beta diversidad solamente nos hablan de manera general como comunidad bacteriana, pero aquí ya quisimos identificar específicamente cuáles son esas bacterias, y para eso hicimos comparación entre los grupos, y lo que encontramos fueron 18 bacterias que son diferentes significativamente en los grupos antes y después. En la mayoría de los casos, lo que observamos es una disminución en la abundancia de estas bacterias después de la cirugía bariátrica, que correlaciona con lo que observamos en alfa diversidad, que hay una disminución en Shannon y Simpson que es significativa y una tendencia en Chao 1. Y solamente algunas de ellas, bueno, se observa un aumento después de la cirugía bariátrica. Algo muy dramático es esta bacteria, en donde pasa casi de 0 a un nivel pues muy alto.
De manera interesante también vimos que todas las bacterias que nosotros encontramos significativamente diferentes antes y después pertenecen a los firmicutes, a las familias Lectinospiraceae, Ruminococcacea, Bellonelacea y Streptococcacea. Una vez que identificamos esto, pues lo que quisimos hacer posterior fue ver si estas bacterias, que son diferentes significativamente entre el antes y el después de la cirugía bariátrica, se relacionan con las variables antropométricas y bioquímicas de estos pacientes en cada uno de estos grupos. Y lo que observamos es que efectivamente sí hay relación, al menos entre una de estas bacterias, que es del género Coprococcus, su abundancia relativa de esta bacteria en el tracto intestinal de los pacientes se correlaciona con el índice de masa corporal. Antes de la cirugía bariátrica, lo que ocurre es que lo que observamos es que los pacientes que presentan una mayor abundancia de esta bacteria presentan un menor índice de masa corporal, a pesar de que todos los pacientes tienen obesidad severa. Estos tienen un índice de masa corporal menor. Y los que tienen una menor abundancia de esta bacteria presentan un mayor índice de masa corporal, hablando de pacientes con obesidad severa. Sin embargo, después de la cirugía bariátrica, haciendo exactamente el mismo análisis, lo que observamos fue que pacientes con alta abundancia de esta bacteria presentan un mayor índice de masa corporal, mientras que los que tienen menor abundancia de esta bacteria presentan un menor índice de masa corporal. Se invierte, si ustedes ven, se invierte aquí la tendencia. Acá es negativa en primer lugar, aquí es positiva. Y es algo que, bueno, seguimos investigando para dar una racionalidad a este comportamiento en esta tendencia que estamos observando en estas gráficas. También se relacionó Coprococcus con el índice de cintura-cadera de manera positiva antes de la cirugía bariátrica. Y esto nos abre la posibilidad para explorar formas, hablando de nutrición, que es algo que ya nos han platicado en las sesiones anteriores, para poder intentar buscar estrategias a través de probióticos para modular o tratar de incrementar o no incrementar la abundancia de estas bacterias en pacientes con obesidad severa o después de la cirugía bariátrica, dependiendo de las observaciones que estamos realizando nosotros aquí. También hicimos comparación de las vías metabólicas. Encontramos vías metabólicas enriquecidas en pacientes antes de cirugía bariátrica que se participan en la utilización de azúcares. Estos pacientes generalmente ingieren muchos azúcares justamente. Entonces yo creo que esto explica el por qué encontramos estas vías metabólicas bacterianas más enriquecidas en este tipo de pacientes. Y algo que estamos tratando de hacer ahora es análisis de clusterización. Es algo que estamos iniciando con algunos estudiantes en el grupo de trabajo, en donde lo que estamos intentando, esto ya solamente haciéndolo en pacientes antes de cirugía bariátrica, no después de cirugía bariátrica, en donde queremos agrupar a los pacientes por similitud de microbiota intestinal utilizando las métricas beta, porque son las que nos hablan justo de similitud como comunidad. Entonces, aquí tenemos una gráfica de componentes principales también, en donde estamos viendo la agrupación utilizando Machine Learning, el método de K-means, para agrupar pacientes que tienen similitud de su microbiota intestinal. En este caso se generaron 3 grupos bacterianos y lo que encontramos en este trabajo es que hay diferencias en el índice de masa corporal entre los pacientes agrupados de esta manera. La única diferencia, o más bien estos pacientes, nuevamente insisto, están agrupados por similitud en el perfil de la microbiota intestinal a partir de las métricas beta. Y hay diferencias en índice de masa corporal, pero es algo que todavía estamos estudiando vamos a continuar estudiando con más detalle, porque nos parece que agrupar por similitud de
de perfil microbiano nos va a dar algunos resultados interesantes. Bueno, en conclusión, la cirugía bariátrica disminuye las alteraciones metabólicas que se observan en pacientes con obesidad mórbida o diabetes. Los cambios en la arquitectura intestinal debido a la cirugía bariátrica están relacionados con una disminución en la diversidad bacteriana. Existe también una disminución en la abundancia de algunas especies pertenecientes a las familias Lectospiraceae y Ruminococcacea, y un aumento en la abundancia de especies características de la cavidad oral, de las que ya nos hablaron también algunos doctores en pláticas previas. Y en este caso, en este trabajo, identificamos una especie del género Coprococcus que se relaciona con el índice de masa corporal, y la microbiota de pacientes con obesidad mórbida está enriquecida en vías metabólicas bacterianas que están relacionadas con la degradación de azúcares, fibras, síntesis de vitamina B y producción de acetato, cuando se comparan con la microbiota de pacientes después de la cirugía bariátrica. Y bueno, por supuesto, este trabajo pues, ha requerido de la participación de varios doctores, muchos estudiantes, por supuesto, que ya han terminado sus tesis, y algunos estudiantes que continúan trabajando en el laboratorio. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernando. De nuevo, el tema es muy interesante. Permítame.